Los teléfonos rudos siguen conquistando el mercado. La gente quiere más por su dinero y estos teléfonos te dan lo que estás buscando. Hoy revisaremos el Hotwatt Cyber 16 Pro, esta cosa hermosa que tengo acá. Uno de los últimos teléfonos de la marca que destaca por su look rudo, pero apuestan también por un diseño totalmente premium con un sensor principal de 108 megapíxeles y una muy útil pantalla secundaria. Revisemos a detalle este Cyber 16 Pro y me dices al final qué te parece. Soy Gunter, esto es GTEC MX y arrancamos ya. Y veamos qué han incluido en esta elegante cajita. Por supuesto el teléfono, porque si no, como les digo siempre, no estaríamos haciendo el review. Cable USB-C para la carga, cajita de carga de 33 watts, no han incluido el adaptador para la conexión europea, pero lo consigue fácilmente. Cable USB-A a USB-C, así de chiquito que no sé para qué lo incluyeron. El manual de toda la vida, que no te lo vas a leer. Han incluido una mica protectora, como ya es común en este tipo de teléfono, y el kit para que lo pongas sin ningún problema. Y el pinchito de toda la vida que no sé por dónde quedó y lo tengo que buscar. Y no han incluido más nada. Hablemos un poco de Hotwatt, la marca detrás de este telefonito. Seguramente el nombre no te suena mucho porque apenas van desembarcando en esta parte del mundo, pero la marca lleva ya un buen rato en el mercado, desde 2008 para ser exacto, que eso en tecnología es como una era geológica. Tienen básicamente dos tipos de productos, tablets y teléfonos, ambos enfocados a la resistencia extrema. Este Cyber 16 Pro es el último lanzamiento de la marca, un teléfono que mantiene, como les dije, la esencia ruda, pero a mí me sorprendió lo bien diseñado y lo premium que luce. Así que ahora sí, vamos al precio. En cuanto al precio, Hotwatt lo tiene claro. Si quiere competir en el mundillo de los teléfonos rudos, tiene que ser agresivo en sus precios, que la mayoría de los competidores lo son. Ahora tiene un 28% de descuento por lanzamiento, cuesta tan solo 4.491 pesos mexicanos en la tienda oficial de la marca en AliExpress. El precio puede variar un poquito dependiendo del tipo de cambio, pero más o menos está en torno a lo que les acabo de decir. Si todavía eres de los que sigue desconfiando de AliExpress, tranquilo que te llega a la puerta de tu casa sin ningún problema. Ellos tienen protección al consumidor y reembolso por pérdida si no llega en un plazo de 45 días. Más o menos a México está llegando entre una semana y 10 días. Y vayamos al diseño, que es donde Hotwatt quiere diferenciarse del resto de la competencia. Es un teléfono rudo y se nota, pero aquí los de Hotwatt han elevado el listón. Llevo un rato probando este tipo de teléfonos rudos y me atrevo a decir que este es el más premium que he revisado hasta ahora. Se nota por todas partes, señores, en el acabado, en los materiales, en cada esquina. Los marcos, por ejemplo, son de goma dura, reforzado en las esquinas. Me gusta que le han dado el toque que lo hace más anguloso en los bordes y eso le da un puntito extra al diseño. Barras metálicas en los costados con los tornillos expuestos que forman parte del diseño en este tipo de teléfonos. Bastante delgado, mide 12.9 milímetros, algo raro para esta categoría, y pesa solamente 292 gramos. Nada mal, se acerca mucho al peso y a las dimensiones de un teléfono de los normales de toda la vida, así que en el mundo rudo digamos que sería el atlético de la familia. Y lo que llama muchísimo la atención es el vistoso panel trasero con un acabado texturizado tipo Kevlar, pero no es Kevlar, es otro tipo de textura que se siente muy bien al tacto. Esta franja que le da un toque deportivo tiene un diseño en 3D con la marca aquí discreta, pero se nota que está la marca, y esta franja refuerza el look mucho más deportivo del teléfono. Y el panel de cámara es el punto focal del panel trasero. Las cámaras reposan sobre un panel con acabado tipo metálico cepillado, tornillos en las esquinas para acentuar el look rudo y el lente principal aquí como protagonista con un anillo en rojo para que no quede duda quién es quién aquí. La pantalla secundaria perfectamente integrada en el panel de cámara que complementa este look premium que tiene el teléfono. No es el único teléfono que tiene pantalla trasera, pero la ejecución en este sobresale. En el lateral izquierdo tiene la bandeja con doble nano SIM y tarjeta micro SD. Tiene un botón programable que tú le puedes asignar la función que quieras. Del lado derecho, subir y bajar volumen, botón de encendido apagado, que funciona como lector de huella, rápido como todo. Y en la base la entrada USB-C con el pad de silicona, que es típico en estos teléfonos. En el diseño, señores, la han clavado. El teléfono es fiel a su esencia. Se nota que es rudo, pero han llevado, como les dije al principio, el diseño a un nivel mucho más premium. A mí me dejó gratamente sorprendido. ¿A ti qué te ha parecido? En cuanto a resistencia, este teléfono se ve rudo y lo es. El Hotwatt 16 Pro tiene certificaciones que te harán sentir tranquilo si se te llega a caer. Trae certificación IP68, IP69K, así que un buen chapuzón aguanta.
y certificación de grado militar, no militar, 1000 STD 810H. ¿Qué significa esto? Que aguanta todo lo que tú le quieras hacer. Ojo, con cuidado, que tampoco es un tanque de guerra. Con este look no te van a dar ganas de andarlo tirando, pero tienes la tranquilidad que si se te llega a caer, pues va a aguantar sin ningún problema. Así que por ahí puedes estar tranquilo. La pantalla con unas especificaciones de un gama media alta. Full HD Plus 6.6 pulgadas, 2408 por 1080 píxeles y 120 Hz de tasa de refresco, que ya casi es un común de todos los teléfonos de gama media, para que fluya como debe ser. Es decir, que si estás jugando, estás consumiendo contenido, la vas a pasar muy bien con esta pantalla. Los bordes típicos de este tipo de teléfono: excelente representación de colores, en exteriores se ve perfectamente bien. Esta pantalla cumple bastante bien sin pretender ser la de un gama alta. Y además trae una pantalla secundaria que complementa el look y es bastante útil, porque aquí puedes hacer un montón de cosas. Puedes manipularla directamente porque es touch o por medio del menú de configuraciones. Claro que podrás cambiar las carátulas y trae 6 de cajón y puedes bajar algunas que otras más. También esta pantalla te va a permitir usar la cámara principal, el sensor principal de 108 megapíxeles para selfie, que eso ya es otro boleto. Puedes incluso responder llamadas desde aquí, controlar la música y recibir notificaciones. Aquí lo único que yo he hecho en falta es que le hubiesen puesto un shortcut para que puedas tomar la foto con los botones y no directamente apretando en la pantallita, o que pudiese grabar video desde esta pantallita. Si quieres activar o desactivar la pantalla, das clic en este botón y listo. De potencia, este telefonito está bien servido sin echar cohetes. Monta el MediaTek Helio G100 octa-core de 6 nanómetros 4G. Este no llega a 5G. Con el que podrás tener muy buen rendimiento en la batería con este procesador. La velocidad de bajada es de 650 Gbps y de subida a unos 150 Gbps, que no está nada mal. El equivalente en Snapdragon vendría siendo el 680 o quizás el 685, nada mal teniendo en cuenta el precio que pagas por este telefonito. El RAM trae 8 GB expandibles a 16 de forma virtual, que eso siempre en algo ayuda. Ojo que con los que trae de base los 8 es más que suficiente para que la multitarea fluya sin problema. En almacenamiento está bastante generoso, 512 GB de partida, y con la tarjeta micro SD puedes expandirlo hasta 2 TB por si eres de los que quiere meter todo en el celular. Y vemos las cámaras porque es un teléfono diseñado para la aventura, y en la aventura pues tú vas a querer tomar unas muy buenas fotos. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. En definición el resultado está bastante bien. Donde queda de ver es en el balance de blanco, que tienes que esperarte un poquito, quema un poco la foto, y eso lo vas a notar sobre todo cuando hay mucha claridad. En video podrás llegar hasta los 1080p, que para redes sociales es más que suficiente. Lo mejor es que hagamos un test de vlogging con esta cámara frontal para que ustedes me digan qué tal ven el video, la estabilización y la calidad de los micros nativos, para saber si la puedes usar o no para vlogging. Les adelanto que no trae estabilización. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de 32 megapíxeles. Recuerden que no trae estabilización, así que vas a tener que tener buen pulso o usar un gimbal. Tengo el teléfono en mano. Díganme qué tal les parece la calidad de video, la estabilización y la calidad de los micros nativos de este telefonito, para ver si es factible o no bloguear con él. Déjenmelo todo en los comentarios y qué les parece esta camarita. Y en el vistoso módulo de cámaras traseras destaca el sensor principal de 108 megapíxeles con una excelente definición. Aquí tomar fotos de paisajes de ciudad es una maravilla. También en fotografía podrás escoger el tamaño de la foto desde 12 megapíxeles hasta 8 megapíxeles, y también la misma proporción 16/9 y 4/3. Ojo que el lente de 108 megapíxeles tiene una pestaña dedicada en la aplicación de fotos que se llama High Res a 108 megapíxeles. Así podrás sacar el máximo partido a este lentesote. Y como es un teléfono resistente, trae un sensor de visión nocturna de 24 megapíxeles, muy típico en este tipo de teléfono. Si te gusta acampar o la aventura, seguramente le podrás sacar buen partido. Si no, será un sensor meramente anecdótico. En video con estas cámaras traseras podrás llegar hasta los 2K y tendrás que tener buen pulso o un gimbal, o estabilizar por software porque no trae estabilización. Y lo mejor es que veamos una muestra de video, cámara en mano. Les voy a poner a un lado el video tal cual sale de la cámara y a otro lado el video estabilizado, para que ustedes vean cómo puede ser el resultado. Tranquilo que hay un montón de software que te permiten estabilizar el video y queda genial. Google Photos, que ya viene preinstalado en casi todos los teléfonos Android, es uno de ellos y trae una función específicamente para estabilización. Ya sabemos que este tipo de teléfonos siempre destacan por la batería. Este Cyber 16 Pro
trae una de 6280 mAh que te va a dar para más de un día y medio de uso. Claro que depende de los hábitos de consumo de cada quien, pero si eres de los que le da duro a la batería todo el día, pues trae este cargador de 33 watts, que no es para morir de vértigo con la velocidad de carga, pero te saca de un apuro. El software corre Android 15 puro, así que no tendrás ninguna capa de personalización que le añada peso y reste fluidez a la experiencia de usuario. Y por supuesto que podrás personalizarlo al estilo Android con varios temas precargados que van muy ad hoc con el diseño del teléfono. La experiencia de usuario es lo que prima aquí y para mí es un total acierto. En resumen, señores, sé que alternativas a este tipo de teléfonos rudos hay muchísimas en el mercado, pero hay pocos que lucen así de bien como este Cyber 16 Pro de Huawei. La verdad es que me quedé gratamente sorprendido del diseño de este teléfono, que también traiga esta pantalla secundaria. Es bastante útil, el super sensor de 108 megapíxeles y la batería, y además, si tienes en cuenta el precio que pagas por esto, señores, es una ganga. El teléfono luce espectacular, que sí lo recomiendo ampliamente. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Ya conocías la marca? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video de este Cyber 16 Pro. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios, que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta en el canal cada semana, que subo videos de todos tipos. Esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.